Yo quiero que ahí en su lugar, por favor, levante su mano derecha y quiero que ore conmigo. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, por este calor, Señor. Agradecemos por la vida, por la salud y las fuerzas. Pedimos que hoy hables a nuestro corazón y nos permita, Señor, el poder escuchar y entender tu palabra. Danos de tu guía, de tu dirección. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos recalcando una parte muy importante acerca del día de reposo. Y hemos estado viendo acerca del día de reposo, incluso el significado de los nombres de la semana y cuán importante es poder respetar el día de reposo. Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, él les hace la pregunta que si tenían salmo. Y él les vuelve a preguntar: ¿tienen salmo? ¿Tienen doctrina? ¿Tienen revelación? ¿Tienen interpretación? De alguna manera, la iglesia de Corinto era una iglesia que, aunque tenía todos los dones espirituales, esa iglesia estaba actuando como niños. Así lo describe él en uno de los primeros capítulos de esa carta, y él les dice que se están comportando como niños. Entonces, cuando se tiene salmo, cuando se tiene doctrina, no solamente entendemos que a través del adoctrinamiento vamos aprendiendo y entendiendo mejor las cosas. No solamente es cantar, cantar, cantar y cantar, porque la edificación viene cuando te adoctrinas. Alabamos a Dios, le cantamos a Dios, glorificamos el nombre de Dios. Es más, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho la música, me encanta la música. Podemos estar cantando aquí un buen rato. Yo puedo llegar a casa, poner el estéreo, poner música, subirle, seguir oyendo música. Puedo apagar el estéreo, me pongo los audífonos, sigo escuchando música, me subo a mi carro, pongo música. Podemos seguir escuchando música todo el tiempo, pero lo que no podemos hacer es estudiar la palabra de Dios haciendo actividades. Porque para todo se puede escuchar la música. Puedo poner música cristiana cuando estoy lavando el carro, cuando estamos haciendo un quehacer, cuando estamos trabajando, se puede poner la música. Pero no podemos escuchar la palabra de Dios haciendo actividades porque no nos concentramos. Cuando uno se sienta a estudiar la palabra de Dios, es bueno entender que nos sentamos porque así mostramos el interés, incluso por una persona. Cuando estás sentado con una persona y te sientas y lo ves directamente a los ojos, estás mostrando interés de lo que te está diciendo. Pero si estás distraído en otra cosa, pues no se aprecia la conversación, no se disfruta. En el libro de Proverbios, capítulo 1, del 2 al 7, que estuvimos repasando la semana pasada, igual nos muestra cómo en el libro de Proverbios nos enseña en el verso 2, dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, vamos a enfocarnos sobre la palabra que usa el apóstol Pablo al decirle a la iglesia de Corintio si ellos tenían doctrina. Porque el adoctrinamiento es poder tener el conocimiento
suficiente para poder entender hasta las Escrituras. Si usted ve bien lo que dice el libro de Proverbios, tan solo el versículo 7, en la parte B, ahí dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, cualquier persona que desprecia la enseñanza o la sabiduría actúa con insensatez. No sensato la persona. ¿Por qué no sensato? Porque está despreciando el conocimiento, está despreciando la enseñanza, la sabiduría. Todo esto proviene a través de sentarse a estudiar, a leer. No hay una forma mágica, no hay una forma de imposición de manos y ahora tienes el conocimiento. Así como que te paso el conocimiento, ahora ya lo tienes. No existe eso. Tienes que aprender a sentarte, tienes que aprender a escuchar. Se necesita un maestro, se necesita un alumno. Yo también aprendí. Yo no sabía nada. Yo tenía que sentarme, yo tenía que aprender a escuchar. Yo llevaba muy poco tiempo en el cristianismo y yo tenía que ir a estudios bíblicos en la semana. Yo tuve un maestro que se llama, él es el doctor Armando Alducci. Él fue mi maestro en profecías. Cuando yo trabajaba en el Toreo de Cuatro Caminos, él tenía su iglesia, lo que es aquí en Satélite, y la iglesia se encontraba exactamente donde hay un hospital de traumatología. En mero enfrente de ese hospital de traumatología estaba la iglesia. Cuando yo estaba trabajando estamos hablando de 1990 y algo, imagínense, estamos hablando de no sé si algunos ya habían, ¿quién no había nacido en 1990 y algo? A ver, levanten la mano los que todavía no habían nacido. Los que ya habían nacido en 1990 y algo. Ya habían nacido. Bueno, entonces estamos hablando de que en ese tiempo yo me trasladaba, yo vivía en Caracoles, de Caracoles me iba a mi trabajo, y de ahí de mi trabajo, del toreo, a Satélite no nos hacíamos mucho tiempo. Yo salía a las 6 de la tarde de ahí, y de ahí me transportaba, llegaba como 15 minutos antes. El doctor Armando Alducci empezaba a las 7 de la tarde, la predicación, la enseñanza. Ahí nos enseñó lo que es profecía de Isaías, profecías de Daniel, profecías del Apocalipsis, profecías de Ezequiel. Todo en cuanto a profecía, ahí lo aprendimos con él. Entonces él fue mi maestro en esa etapa de crecimiento, y no había una excusa de decir que estaba muy lejos. Entonces más o menos eran como 2 horas de aprendizaje, y empezaban a las 7, terminaban a las 9, en lo que convivías o platicabas con alguien. Ya veníamos saliendo de ahí a las 10 de la noche, en lo que nos transportábamos. Yo a casa llegaba ya casi 12 de la noche. Eso era todos los martes, Entonces, cuando hay un interés en aprender, no importa la distancia, no importa el lugar, tú vas y aprendes. Yo respeté mucho lo que es la iglesia local donde yo me congregaba, porque yo me congregaba ahí. Nunca me congregué en la iglesia del doctor Armando Alducci, no. Mi iglesia, yo tenía mi iglesia, ahí yo iba a mi iglesia. Mi iglesia tenían reuniones los domingos, los miércoles y los días de jóvenes. Entonces yo me reunía el martes con el doctor Armando Alducci, los miércoles en mi iglesia, y los sábados yo me iba con los jóvenes. Era un jovenazo. Yo creo que yo tenía entre unos 19 o 20 años de edad, más o menos. Levanten la mano los que tienen 19, 20 años. Eso es. 19, 20 años. 18, 17. 18, 17. Eso es. Sí, se te ve. Como 18, ¿no? 18. 16, 14, de 16 al 14.
Hay varios, fíjese, hay varios jovencitos. A ver, ahora levanten la mano los jovencitos que están levantando la mano. Sí, los que levantan la mano, los jovencitos, los de 18 también. De esa manera nos juntamos. Hay varios jóvenes, jóvenes de 20, 21, 22. Sí, miren, mientras usted sea un joven soltero de 24, 25, 26, 27 años y usted no se ha casado, véngase con los jóvenes. Pero si usted ya es un adolescente de 17, 18 casado, lo sentimos, véngase con los grandes. Sí, porque usted quiere pensar a lo grande, véngase a lo grande. Y los jovencitos que ya todavía están jovencitos y solteros, váyanse con los jóvenes, váyanse, reúnanse con ellos, ahí edifíquese. Entonces, mi vida como creyente fue de esa manera. El libro de Proverbios nos enseña, tan solo el versículo 5 nos dice: oirá el sabio. Entonces una persona sabia no dice: ya lo sé todo, eso ya lo sé, eso ya me lo enseñaron. No, un sabio oye y aumenta el saber, no se cierra a la enseñanza. Entonces yo he estado de esta manera en mi crecimiento, porque así fue la forma de cómo yo fui creciendo en la palabra de Dios. Y dice ese versículo 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Un joven que es entendido adquiere el consejo. Los jóvenes que no son entendidos no hacen caso ni a sus padres, no hacen caso ni a sus líderes, no les hacen caso. Pero chequen, por favor, jóvenes, versículo 4, jóvenes, dice que es para dar sagacidad a los simples, fíjese, a los simples, y a los jóvenes, ¿qué cosa? ¿A quién? A los jóvenes. El adoctrinamiento es una parte esencial. ¿Cuántos jóvenes no quieren dejar la escuela, dejarlos del colegio, no quieren hacer tarea, no quieren ir a la escuela? Se encuentran con una iglesia que les quiere enseñar y entonces le huyen a la iglesia, porque si le quieren huir a la escuela y ven a la iglesia, no, aquí también están enseñando, mejor se quieren ir. Pues el adoctrinamiento te va a dar sagacidad, el adoctrinamiento te va a dar inteligencia como joven. Entonces un sabio adquiere sabiduría, un sabio no se cierra en la enseñanza, un sabio aprende a escuchar. Las personas sabias, los hombres sabios, las mujeres sabias saben escuchar. Los hombres y las mujeres sabias saben decir amén. Eso es, nada más con eso. Los que no dijeron amén, ni modo. Pero entendemos que el adoctrinamiento es la parte esencial en donde nos sentamos, estudiamos, ponemos atención, hacemos nuestras tareas, porque eso es adoctrinamiento. Pablo le dice a la iglesia: ¿tienen doctrina? La iglesia de Corintios no tenía la doctrina suficiente, tenían los dones, pero no el adoctrinamiento. Pablo los ve y dice: ustedes parecen niños, se comportan como niños, cada ratito se andan peleando, son niños ustedes. Y de esta forma tenemos que aprender que el adoctrinamiento es la forma de querernos sentar. En el versículo 6 del libro de Proverbios dice: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Cómo puedes entender algo de la Biblia si no te sientas a estudiar? Hay personas que se les hace más fácil chutarse 3 capítulos de una serie de Netflix que poderse asentar a leer la palabra de Dios. ¿Cuántas
¿Cuánto dura una serie de Netflix? ¿Cuánto dura? Unos 40, 45 minutos. O una hora, no sé. Pero por ejemplo, ahora, no es malo que tú tengas tu serie, pero lo malo es que te alimentas más de la serie que de la Biblia. Si tú te alimentaras de la palabra de Dios, tuvieras un tiempo en la semana con la palabra de Dios y tuvieras ese espacio de estudio de una hora o de 2 horas, adquieres una sabiduría, adquieres un consejo directo de la palabra de Dios, si tienes ese hábito. Si no tienes ese hábito, solo llegas a la iglesia, te quedas con esta enseñanza, te llevas esta enseñanza y es muy poco lo que te llevas, muy poco, es muy pobre tu enseñanza. Pero si en la semana tienes el hábito de sentarte a ver la palabra de Dios en vez de estar viendo series de Netflix, memes, perder el tiempo en el celular, viendo memes, y ahí mire, de verdad que se puede perder un buen de tiempo tan valioso y podríamos adquirir la sabiduría. Agarre el hábito de leer, tome un hábito de leer. Sigo leyendo la Biblia, estoy casi a terminar nuevamente la Biblia. Le dije que en inicio de enero iba otra vez a empezar a leer la Biblia. Estoy a punto de terminar nuevamente de leer la Biblia. Entonces, pregunto, para que usted agarre este hábito, usted necesita sentarse. Quiero que vaya a 1 Timoteo, capítulo 6, verso 3. 1 Timoteo 6, 3. 1 Timoteo 6, 3. ¿Lo tiene? Escuche esto, por favor, ponga mucha atención. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Yo le decía que yo vengo de una iglesia conservadora, bautista, en donde de esa iglesia nos salimos voluntariamente. Nos salimos porque quisimos salirnos por la invitación amable del pastor. Pero encontramos una iglesia en donde crecimos, donde tuvimos ese adoctrinamiento, donde aprendimos mucho. Y de esta manera, esa iglesia, donde nosotros nos reunimos, curiosamente se llamaba Movimiento de Fe. Y esta iglesia nace exactamente allá por Las Águilas, de Mixcoac para arriba. Y entonces nosotros, imagínense, vivíamos en Caracoles, y para trasladarnos hasta Las Águilas, pues era una mega excursión. Pero no importaba, para nosotros no importaba, porque anhelábamos, queríamos congregarnos. Entonces la distancia no nos era problema. Yo vengo del mundo en donde yo era de las personas que cuando llegaban con los cuates, era el primero el que sacaba y decía: ahí está el cartón de caguamas, órale, vamos a tomar. Y llegaban con eso. Entonces era tan generoso con las caguamas que de ahí empezábamos. Entonces, cuando me volví al cristianismo, lo que hice fue rentar una combi para irnos. Imagínense, hasta invitábamos a hermanos para que nos fuéramos hasta allá. Y lo pagaba con gusto. Yo pagaba esa combi con gusto. O sea, yo solo pagaba esa combi. No tenía ningún problema. Dije: si me gastara mi dinero en caguamas, que no me lo gaste en esto. Y entonces, después de un tiempo, el pastor se le ocurrió preguntarme y dijo: ¿cuánto les cobra la combi? Pues tanto.
todos se cooperan para venir a la combi. Le digo, no. Entonces, ¿quién paga la combi? Yo lo pago. ¿Tú pagas solo la combi? Sí. ¿Y te traes a toda esta gente? Sí. Digo, yo lo hago. Ah, pues mira, Juan Ángel, ve aquí a la tesorería de la iglesia y diles que te den la mitad de lo que pagas de la combi. Yo dije, uy, qué padre, ¿no? Me lo hubieran dicho antes. Feliz. Pero ese era el deseo. Entonces no había una distancia que nos dijera no vayas, porque hay el deseo. Entonces el texto que nos está enseñando en 1 de Timoteo dice, si alguno enseña otra cosa. Ahora, ¿puedo dejar de congregarme? No puedo, no debo. Tengo que buscar una costumbre de estarme congregando. Y de esta forma tengo que estar congregando. Quiero ir cerrando para no malinterpretar, porque hay algunos que dicen, pues yo no he dejado de congregarme, yo sí leo la Biblia en mi casa, no voy los domingos, ¿verdad? Me he encontrado a varios hermanos que ya dejaron de venir a la iglesia y me dicen, es que sí quiero ir a la iglesia, hasta los miércoles quiero ir, dice, yo quiero ir, pero nada más quieren ir, pero no vienen. O sea, nada más quedan el buen deseo, pero no vienen. Digo, pues ve, qué bonito que sientes, qué bonito que quieres ir, pero ve. En Mateo capítulo 18, versículo 20, es un texto en donde muchas personas tuercen este versículo, cristianos y no cristianos. Por eso les digo que es muy importante el adoctrinamiento. Si usted se adoctrina, usted aprenderá a crecer sanamente en la palabra de Dios. ¿Tiene Mateo 18:20? Dice el texto que donde hay ¿qué? O tres. ¿Qué dice ahí? Congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y saben qué hacen este tipo de cristianos? Lo agarran este texto y dicen, bueno, miren, no he podido ir a la iglesia, estoy en mi casa leyendo la Biblia, miren, estoy con mi esposa, mis hijos y yo, somos más de 3, somos 4. Y lo están agarrando de la Biblia. Y uno podría decir, mira, sí es cierto, pues entonces puedo congregarme, pues donde hay 2 o 3, también ahí está el Señor. A ver, no, espérate. Por eso es muy importante el adoctrinamiento. Por eso, si tú por favor regresas unos versículos antes, el verso 15, ahí estás, en el verso 15, por eso quiero ir cerrando con eso. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, se pelearon, se insultaron, pero ahora lo voy a buscar para reconciliarme con mi hermano. ¿Se dice así? Eso es. No quiso la reconciliación, no quiso. Entonces dice que si no oyere, verso 16, mas si no oyere, toma aún contigo, léalo fuerte. Para que en boca de no comió. A ver, fuerte. Para que en boca de ve cómo se dice mejor. Es que de verdad no lo leo. Sé que está cansado, el solecito, el calor, pero si no se pone las velas se me va a dormir. Y yo no lo dormí. Para que en boca de 2 o 3 testigos. Entonces no está hablando de que se congreguen 2 o 3 personas. Está hablando de que voy a invitar a 1, a 2 o a 3 para ir a decirle al hermano que me perdone y reconciliarnos. De eso está hablando ese texto.
para que en boca de 2 o 3 testigos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice yo estoy ahí. Pero no está hablando de congregarse solamente 3 personas o 4 personas y aquí podemos leer la Biblia en casa. No está hablando de eso. Es muy importante congregarnos en la iglesia donde todo el cuerpo está reunido. Un cuerpo, amados hermanos, no se compone por 3 miembros. Imagínense solamente aquí el ojo, la nariz y la oreja. ¿Es suficiente? ¿Ese es el cuerpo de Cristo? No. Nos falta mucho por completar ese cuerpo de Cristo, ¿cierto? Así es que tenemos que seguir adelante entendiendo lo que dice la palabra de Dios y para que así cada uno de nosotros entienda qué es el adoctrinamiento, para que así usted pueda leer correctamente la palabra de Dios y no engañarse o no se deje engañar y que usted solamente crea lo que mucha gente de allá afuera le está diciendo. Cuando iniciemos el discipulado bíblico, tómenlo. No tenga miedo, no le tenga miedo a las letras, no le tenga miedo a los números. Al rato ellos lo van a respetar. ¿Por qué? Porque usted va a saber usar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de su palabra. Le damos gracias, Padre eterno, gracias por este tiempo. Y la gloria y la honra, gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas cuán importante es adoctrinarnos, aprender, para que tu iglesia, Señor, no sea engañada por estos grupos, Señor, que hay allá afuera, Señor, que tu iglesia pueda saber y aprender a usar la Biblia, Señor, pueda conocer todo lo que nos enseñas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que tu iglesia, Señor, pueda ser sensible a la enseñanza. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.